Damos inicio al cuarto y último panel del Seminario Internacional Diálogo sobre el Derecho Internacional, la Constitución y el Derecho Interno, una visión nacional y comparada. Saludamos nuevamente a la abogada Valeria Chiappini, quien moderará este panel en el cual nuestro invitado, por un desafortunado accidente, se referirá a las sentencias estructurales y derechos humanos, virtudes y tensiones. Adelante, abogada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de vuelta. Como ya mencionaron, por una situación de fuerza mayor, hoy día contamos solamente con un distinguido panelista, a quien voy a presentar a continuación. Gonzalo García Pino es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster de Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudio, doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política y Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Asimismo, se ha desempeñado como relator de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como asesor jurídico de la División Judicial del Ministerio de Justicia, de la División de Cultura del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría del Interior, como investigador del programa Relaciones Cívico-Militares del Centro de Estudios del Desarrollo, jefe del Comité Asesor del Ministro de Defensa Nacional, jefe de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, asesor del Ministro del Interior, subsecretario de Marina, subsecretario de Guerra, investigador y presidente del Directorio del Centro de Estudios del Desarrollo, integrante ad honorem del Comité del Límite Marítimo encargado del tema de Bolivia, abogado litigante ante el Tribunal Constitucional y también se desempeñó como ministro del Tribunal Constitucional. Bueno, muchas gracias por la... Lo único que revela el currículum es la cantidad de años que uno lleva. Lo primero es agradecer, al Tribunal Constitucional en nombre de la presidenta Daniela Marci y de la ministra María Pía Silva, organizadora de este encuentro, a la Cancillería en el nombre de su director jurídico, Claudio Troncoso, por la organización de este encuentro, y a tantos, aquí, profesores y amigos que veo a la distancia, en quien quiero simplemente sintetizar en Humberto Nogueira y en María Teresa Infante como personas con las cuales uno le ha tocado en la vida compartir en distintos momentos. También con las magistradas de las Cortes, que no es menor, aquí que veo presente. Yo tenía la idea de probablemente ser un espectador privilegiado de un debate que íbamos a tener con Verónica Unturraga y con Diana Fajardo. Entonces paso de arroz a plato principal. Y bueno, intentaré, claro, a mí en realidad me gusta la polémica en algún aspecto. Entonces, no tener contendor de ningún aspecto, bueno, también tiene sus dificultades. Entonces, también voy a lidiar con los viernes en la tarde. Me parece que también ese es otro factor con el cual quiero y debo lidiar. Entonces, lo primero es que, claro, no sé, esto, ¿hasta cuántos minutos son? Tienen libertad. Bueno, muy bien. Dicho, lamento realmente de que lo que le ha pasado también a Verónica y a Diana de no poder compartir con ellas, pero quiero centrar la exposición que preparé para este seminario en tres cuestiones que me parecen importantes. El seminario se pregunta de una manera, creo, innovada acerca de qué son las sentencias estructurales y cuáles son las tensiones que generan en relación con los derechos humanos. Y me parece que es una pregunta muy pertinente para el momento y que es un momento que necesita respuestas quizás distintas a las que hemos venido adoptando en el derecho constitucional, en particular después de lo que fueron los procesos constituyentes chilenos. Yo a esto le denomino estar en etapa de postconstitucionalismo chileno. Hago el ¿cómo se llama?,
la promoción de mi libro sobre el postconstitucionalismo chileno. Es una etapa que uno debe someter a cuestión aún más fuerte de la que uno sometía las cuestiones jurídicas con anterioridad. Me parece que hoy por hoy todos los símbolos, voy a hacer una cosa que probablemente no lo saben quizás, pero los estudios constitucionales en puridad, después de los procesos constituyentes, han caído en interés, han caído todo tipo de estudios dedicados únicamente a la cuestión constitucional. Son asuntos que en las universidades cuesta encontrar personas que quieran perfeccionarse en esto. Los libros y los autores de libros que se dedican a las cuestiones constituyentes están en la etapa de puros libros de oferta, no se venden y hay un desinterés generalizado, cosa que no lo es, y eso es importante decirlo, el derecho público. Porque el derecho público está en una etapa extraordinariamente necesitada de reflexión y el derecho constitucional da la impresión de que la gente estima de que hay una reflexión diferente donde todo es derecho constitucional y cualquier cosa admite esa posición. Y me parece que esa devaluación de la disciplina es una cuestión que uno tiene que irla superando, y la única manera de superar la devaluación de la disciplina es siendo extraordinariamente exigente con incluso aquellas cosas que parezcan evidentes. Entonces, eso enmarca mi exposición. Voy a centrarme en tres cuestiones. Primero, ¿qué son las sentencias estructurales? Concepto y fundamento. Segundo, ¿cuál es el fundamento de esa conceptualización a la luz del constitucionalismo democrático? Y tercera cuestión, ¿cómo estamos hoy en el uso de las sentencias estructurales en el ordenamiento chileno? Vamos a lo primero, concepto y fundamento. ¿Qué son las sentencias estructurales? Yo debo decir que trabajando para este seminario, y tengo obsesión por definiciones, no encontré definiciones sobre lo que son sentencias estructurales. No hay definiciones. Y lo que hay es una articulación de características de las sentencias estructurales armadas más o menos construidas como tal. Entonces, ya no deja de sorprender que, estoy pidiendo un concepto, algo como inicio, una retórica inicial que te diga, bueno, esto va por aquí, digamos. Cuesta encontrar, pero sobran las definiciones sobre características y requisitos. Entonces, a partir de características y requisitos, me voy a centrar en una que es muy famosa, de César y Diana Rodríguez, que caracterizan las sentencias estructurales por afectar a un número significativo de personas que alegan violación de sus derechos directamente o a través de organizaciones que litigan su causa, por involucrar varias entidades estatales en las que caen las demandas por ser responsables de fallas sistemáticas en sus políticas públicas, por implicar órdenes de compleja ejecución. El juez de la causa, mediante estas órdenes, instruye a varias entidades públicas para que emprendan acciones coordinadas que protejan a toda la población afectada, no solo a los demandantes en este caso concreto. Entonces, hay un conjunto bastante, yo después voy a seguir trabajando esta definición de característica, porque ya nos lleva a duda el tema de por qué estas características tan generales, tan contingentes, tan plausibles, y son tan plausibles estas expresiones que en realidad todas estas características que he descrito, cantidad de afectaciones de caso, ejercicios de múltiples agencias, asuntos problemáticos desde el punto de vista general, puede también ser casos de derechos de los consumidores. Como por lo demás no es un ejemplo que haya escogido al azar, son ejemplos reales. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia que puede encontrar en algo que es tan distante entre los derechos de los consumidores respecto a los derechos humanos? Eso ya me lleva a pensar que hay que examinar el origen de estas distinciones.
Y se sitúa el origen en dos instituciones norteamericanas que, claro, comparten algunas características, que es la Class Action y la Structural Remedies. Comparten estas dimensiones que tiene con las acciones de clase y las cuestiones de, en general, hay dimensiones medias cautelares, uno podría decir en términos generales. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo desde esta institucionalidad de instituciones jurídicas que se desempeñan en un marco hay un determinado salto a otro estadio? Ese salto a otro estadio está bastante presente en muchos lados. Están lo que se denominan macrosentencias, están lo que se denomina sentencias piloto y por supuesto están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que probablemente es el resultado, uno de los resultados más logrados junto a la Corte Constitucional de Colombia. Pero esto es, por decirlo de una manera, una cuestión que geográficamente es muy clara en Colombia, desaparece la claridad y reaparece en Costa Rica. Es como una dimensión en donde uno debe hacer trabajo. ¿Y por qué debe hacer trabajo? Porque la determinación de lo que es lleva a un problema jurídico mayor que voy a intentar explicar. Voy a reiterar que aquí nos encontramos frente a un problema que se define como estructural, que son acciones judiciales recurrentes y sistemáticas. Segunda característica, que no tienen soluciones de talla única, o sea, que exigen soluciones interagenciales. Tercero, que se tratan, en algunos casos, de omisiones persistentes de acciones estatales que no llegan a tiempo y que se está esperando respuestas estatales. Cuarta categoría, normalmente se tratan de derechos prestacionales, aunque no necesariamente derechos sociales. Quinta categoría, que afectan a amplios sectores de la población, particularmente aquellos que carecen de poderes reales. Sexta categoría, que involucran ampliamente la necesidad de un presupuesto público. Y séptimo, y aquí está la razón por la cual son sentencias estructurales, porque el liderazgo de la solución reside en el poder de mediación e imperio de los jueces. Y eso es lo que determina una cuestión central a definir. Este imperio judicial supone que haya un mecanismo de decisión, supervisión y cumplimiento que puede durar muchos, muchos años. Entonces, con esta delimitación que tiene este tipo de pautas, que son bastante generales, la pregunta es, ¿qué es un problema estructural? ¿Cuándo nos encontraremos frente a un problema estructural, insuperable, necesitado de la intervención judicial? Y quizás, antes de entrar en el examen desde el punto de vista de la teoría democrática, es interesante registrar dos elementos históricos que quizás explican una parte del problema. Uno es que esto viene de la experiencia traumática de las discriminaciones raciales en Estados Unidos. Y esas experiencias que son traumáticas obviamente tienen por fundamento la emblemática sentencia de Brown versus Board of Education, que es definitivamente central en el inicio de hacerse cargo de un procedimiento de discriminación racial. Eso además es un proceso que concluye con la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación racial, que también es un paso superlativo en la manera en que se tratan las igualdades. Ya no es solo un ejercicio de igualdad, pasa a un ejercicio de igualdad sustancial como un camino que desde varios puntos de vista es central en eso. Y lo otro relevante, a partir de las experiencias traumáticas de naturaleza discriminatoria racial, es el caso sudafricano con la famosa sentencia Grootboom versus Grootboom de la Corte de Sudáfrica relativa al derecho a la vivienda, que más allá del caso sobre el derecho a la vivienda y de su a veces imposible, es un caso que es muy interesante jurídicamente, pero que en la práctica es muy frustrante para los que tuvieron que vivirlo. En la práctica se da en el marco de la cultura del apartheid, y eso también es central. Entonces, es muy difícil decir, claro, tenemos un problema estructural y tu primer gran ejemplo es discriminación racial dura, fuerte, categórica, es de una complejidad muy grande para pasar a otro tipo de estadios, a otro tipo de exámenes.
Y ese otro tipo de exámenes, creo yo, lo hace de manera muy interesante, muy inteligente, la Corte Constitucional de Colombia. Entonces, como no todos los países pueden tener esta profundidad de crisis, menos mal, por decirlo de una manera, ojalá que no más, ni nunca más, ese tipo de discriminaciones raciales, lo cierto es, ¿qué otro tipo de casos pueden ser calificados de discriminación para sentencias estructurales a partir de estas definiciones generales? Y eso lo hace la Corte Constitucional colombiana. Esto no creo que esté muy bien explicado en los promotores de las sentencias estructurales. Esto es una lectura que yo hago que me parece que en el fondo intenta hacerse cargo del problema jurídico de trabajar con un concepto tan elástico, flexible, de decir, esto es un caso difícil, estructural, con problemas de dinero, mucha gente, muchos litigios. Estoy describiendo cosas demasiado genéricas. Y ese es un problema. Entonces la Corte Constitucional de Colombia dice, mire, en realidad podríamos tener una calificación judicial previa. Y esa calificación judicial previa por lo menos construye un patrón, identifica un punto de origen de un dilema estructural y hace la conexión. Y esa conexión es, en el fondo, la sentencia estructural es la consecuencia de un examen jurisprudencial que hace la Corte para hacer una calificación. Y esa calificación se conoce como el estado de cosas inconstitucional. Entonces, el estado de cosas inconstitucional en realidad es la calificación previa para decir, ok, bajo estos criterios, yo ya ingreso al universo de las sentencias estructurales. El estado de cosas inconstitucional es una decisión de la Corte Constitucional de Colombia, desarrollada en el año 97 a partir de la sentencia SU 559 sobre, son casos de superpoblación carcelaria. Hay otras más y a partir de ahí comienzan a construir sobre servicios de salud, sobre desplazados, etcétera, desplazados internos. Entonces, en esta definición, ellos ponen requisitos sobre lo que sería, en este caso, ya el estado de cosas inconstitucional. Esos requisitos son vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afectan a un número significativo de personas. Ya la entidad, la gravedad aparece con fuerza. Prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos. Adopción de prácticas inconstitucionales para resolverlo. Esto es muy interesante, que es como el derecho interno comienza a ser insuficiente para resolver problemas de esta naturaleza. Entonces se comienzan a deformar algunas garantías y a acomodar garantías para ir intentando resolver el problema. Cuarta categoría, no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para resolver esta vulneración de derechos. Quinta categoría, una existencia de un problema social cuya salida compromete la intervención de muchas entidades públicas y privadas, que exige un esfuerzo demandante gigantesco. Sexto punto, que de manera sistemática concurra un volumen cada vez más creciente de personas a interponer acciones por los mismos asuntos. Entonces hay una acumulación en donde los tribunales comienzan a prever una mayor congestión judicial. Entonces, con estas características se declara el estado de cosas inconstitucional. ¿Qué diferencia hay entre las definiciones sobre lo que es una sentencia estructural y estos elementos? Las definiciones adicionales son bastante parecidas con dos elementos agregados. Uno, la deformación de los instrumentos clásicos de garantías para resolver problemas de derechos humanos. Y segundo, el número de casos, la congestión judicial, el apremio que tienen los tribunales para resolver cuestiones de esta naturaleza. Entonces, al resolver esas novedades, uno puede empezar a pensar en algunas cuestiones que comienzan a delimitar mejor este trabajo. ¿Qué significa tener un problema complejo? Tener un problema complejo es identificar primero que hay un tiempo mínimo en las cuales las cosas no se pueden resolver. Esto es muy interesante de decir porque cuando uno construye
un parámetro tiene que tener el parámetro de salida. Entonces, si yo digo que el tiempo es una variable central para implementar una sentencia estructural, estoy diciendo también que en algún minuto yo voy a superar con la intervención judicial la crisis estructural que tenía. Y ahí hay un punto que es una gran interrogante. Segunda cuestión, mandatos a diferentes autoridades. Perfecto. Implicar gasto considerable de recursos y que todo esto se haga en el contexto de la política pública. O sea, aquí creo que hay un elemento que es como comienzan a aparecer las luces amarillas, que es que en el fondo el juez está introduciéndose amplísimamente en el escenario de la política pública, aunque no lo diga o aunque no lo quiera, pero ya está desplazándose hacia el espacio de la política pública. Y por esta razón que nosotros tenemos en muchas partes de América Latina muchas sentencias que son calificadas como estructurales. Hay casos en Argentina, como se llama en Costa Rica, en Brasil y en Chile también. Pero claro, son emblemáticas. En nuestro caso son, algunos califican 2 o 3 sentencias sobre estas categorías. Las sentencias de ISAPRE son calificadas bajo esta categoría. La sentencia Quintero Puchuncaví, caso ambiental, calificado en esta categoría. Y algunos califican las reglas sobre monumentos en materia de violaciones a los derechos humanos y trabajos en el ejercicio de la memoria también como sentencias estructurales. En mi concepto, ya esas solas descripciones comienzan a decirnos cosas en términos de vaya el universo de asuntos con los cuales estoy tocando y cuál es el dilema conceptual. Tomando, por ejemplo, uno de los problemas estructurales, voy a tomar el más lógico de todos los problemas estructurales, problemas presupuestarios. El problema presupuestario, por de pronto, es muy difícil decir, claro, es un problema de los casos críticos. Problema presupuestario podrían todas las agencias, si esta fuese la reunión de la distribución del tesoro público y de las partidas presupuestarias del Estado, el levantamiento de casos críticos sería crítica también, utilizando la misma categoría. O sea, la posibilidad de que se reivindiquen la insuficiencia de recursos públicos es enorme. Pero voy a poner ejemplos en donde uno podría decir, ¿dónde uno va abandonando la teoría de que ya no es un asunto tan crítico? Pongamos el enorme presupuesto público que se gasta en educación. Uno podría tener en algunas partidas, y por supuesto que la hay, un incremento enorme de gasto público. Pero resulta que puede tener las leyes, yo diría, por ejemplo, en materia educativa, leyes sobran, hay muchísimas. Muchísimas. No hay un problema tanto de leyes. Políticas, las hay. Normas reglamentarias, las hay. Programas, los hay. Pero claro, ¿cuáles son nuestros problemas? Nos tenemos que sentir satisfechos, por ejemplo, sobre el estado de la educación pública. Podemos calificar, en algunos casos, que el estado de la educación realmente pasa por una dimensión donde podemos decir que la educación pública sí tiene un aspecto muy crítico. Yo creo que podríamos perfectamente decir que sí y compartir esa idea. Y resulta que una parte de esa idea reside no en ninguna parte de la cadena del presupuesto público, sino que reside en las incompetencias que tienen los servicios locales y ahora los servicios provinciales, locales de educación, servicios locales de educación pública para proveer un nivel de estándar que permita, en un ejercicio sostenido en el tiempo, llegar a un estándar de fortalecimiento de la educación pública. Entonces, cuando uno dice presupuesto público, sí, es probable que encuentre problemas de presupuesto público, pero al final, en la cadena, el problema es un problema de capacidades para gestionar políticas públicas pertinentes, efectivas, etc. Entonces, podemos tener problemas ahí que no son menores, porque al final pasamos del debate de la omisión estatal al debate sobre la ineficacia territorial. Y eso es muy relevante de estudiar.
porque al final los derechos prestacionales son derechos de efectividad. Y si uno no mira la cadena de la efectividad, no se queda con derechos de papel, digamos. Las estructuras crujen. Las estructuras claramente crujen en el ámbito local. Y quizás aquí hay una dimensión interesante de la cuestión estructural. Porque cuando las cuestiones crujen es porque efectivamente hay algunos dilemas. Nuestro país está en un ejercicio exploratorio, por ejemplo, en los servicios locales de educación pública. Está algo crujiendo ahí. Eso no es un misterio. Entonces, el problema es, claro, cruje porque estamos inventando ese camino, cruje porque abandonamos los municipios como el escenario de desarrollo de servicios locales. ¿Abandonamos acaso la educación pública porque buena parte de las subvenciones iban a sobrellevar otros déficits municipales y por eso construimos un mecanismo institucional diferente? Entonces, el dilema, cuando uno se queda solo con problemas presupuestarios, en realidad el problema es la construcción interagencial en términos estrictos. Y cuando uno toca la construcción interagencial, está entrando en la esfera de las decisiones de las autoridades locales. Porque en el fondo ahí se está decidiendo el ejercicio de algunos derechos prestacionales. Entonces eso nos lleva, por lo menos a mí me lleva, a cerrar la primera parte para decir, yo tengo una gran interrogante sobre lo que es el concepto de sentencias estructurales. Tengo muchos elementos, hay algo ahí, pero definirlo creo que tiene dificultad. Y por eso voy a ir a la segunda parte. Fundamento democrático de las sentencias estructurales. Las sentencias estructurales suponen que este no es un asunto ni técnico ni tan pacífico. Y siempre mis amigos del Tribunal Constitucional tienen la enorme habilidad de pasarme fierros calientes, problemas gordos, intenta hacer algo, todo ese tipo de asuntos. Bueno, y aquí estoy trabajando porque me encantan este tipo de problemas, francamente. Y el punto es identificar cuál es el papel que cumplen las sentencias estructurales en el ordenamiento democrático. Y aquí hay más contradicciones teóricas de las que admitimos. Una sentencia estructural ya es una manifestación de que tenemos un déficit legislativo o de que tenemos un problema de política pública o de que tenemos un problema presupuestario o interagencial. Es una manifestación de eso y me parece importante mirarlo así. Pero a veces las cosas hay que mirarlas no tanto por las cosas que pasan, sino que por las que no pasan. Entonces, el dilema de las sentencias estructurales para entrar con competencia seria es examinar por qué no acontecen los derechos prestacionales que uno espera. Y eso ya no es el debate sobre la cuestión democrática, sino que es evidente que los tribunales, a raíz del principio de inexcusabilidad, les llegan asuntos que parecen desbordar sus competencias naturales, pero no tienen a veces las leyes para resolverlo, pero tienen que resolver el problema. Entonces hay que construir un parámetro que permita decir cómo uno entra en el mecanismo que suponga, y esto me parece interesante hacer el fraseo lo más preciso posible, uno debe construir un bien superior que se mantenga después de la intervención judicial y que sea ese bien superior aún más alto que la lesión que le produce a las autoridades legislativas el no resolver el mismo asunto. ¿Se entiende? A las 3:50 de la tarde es difícil entender este silogismo, pero en el fondo tiene que, al final del camino, la intervención judicial tiene que ser superior en términos de bien público a que el legislador no lo haya hecho por sí mismo. Eso es lo que es importante. Porque a veces no podemos, por el solo hecho de la inacción del legislador, echarle la culpa por alguna inacción. Después voy a poner ejemplos de inacción que uno podría decirlos en este mismo minuto. Voy a poner un ejemplo de inacción en este mismo momento. Una de las sentencias estructurales colombianas es sobre hacinamiento carcelario, una de sus más famosas.
Hoy día, claro, hay un ambiente público en donde las cuestiones de seguridad y de las cárceles son un asunto muy relevante. Lo que está en la preocupación del legislador, por ende, no es la omisión, es la acción. Es la acción. Pero claro, una acción vigilante, en donde quiere tener cárceles, pero no quiere tenerlas en su lugar. Quiere avanzar en un determinado espacio, pero no quiere tener esas cárceles cerca. Tampoco le importa mucho el hacinamiento, lo que le importa es que haya cárceles suficientes, crecientes, en volúmenes importantes. Entonces, no va a haber una omisión del legislador. Está en un proceso de actividad amplio, pero claro, esa actividad la desarrolla para cautelar su esfera de sus electores, para que no sean las cárceles cerca, y entonces ahora estamos en todo tipo de cárceles, dependiendo del grado de humedad, en las peores expresiones humanas, para secar a la gente o para pudrir a la gente. Las peores expresiones, ese tipo de dimensiones carcelarias donde la oferta parece ser esa. Entonces, la pregunta es, ¿acaso eso es la inacción del legislador que esperábamos? Entonces necesitamos, ahí no hay inacción, pero va a haber hacinamiento carcelario y van a haber aún más cárceles. Entonces el problema de este punto es que necesitamos otros instrumentos normativos para decir por qué es injusto lo que yo acabo de sostener, por qué es injusto el hacinamiento carcelario. No echarle solamente la culpa a la omisión del legislador. El legislador en algunos casos quiere esto, y probablemente lo va a querer aún más. En estos contextos duros en que se está debatiendo las cosas, puede querer buscar una cosa de esta naturaleza. Entonces, eso confronta esta delicada tarea de cómo uno resuelve derechos fundamentales en esa perspectiva. Entonces, resulta que las sentencias estructurales suponen ingresar en el ámbito de la política pública. Y los estudios que se han hecho cuando los jueces ingresan en el ámbito masivamente, en el ámbito de la política pública, ha terminado, y ahí voy a citar el estudio de Alicia Elin con Siri Glopen, donde se estudian múltiples casos de derechos a la salud en múltiples espacios, termina uno con políticas antiigualitarias en materia de salud, porque los que más se acercan a los tribunales de justicia son aquellos que más posibilidades tienen de litigar ante ellos, por diversas cuestiones culturales, económicas, etc. Entonces, los tribunales que no quieren hacer una política pública, al final terminan favoreciendo políticas públicas que no necesariamente son de naturaleza igualitaria. Entonces, y aquí viene el dilema normativo. En el fondo, esta es mi única aportación, creo, a este seminario. La única aportación jurídica nueva que voy a hacer es esta. En el fondo hay dos caminos de lo indecidible. Las sentencias estructurales es lo indecidible por la vía de los hechos. En cambio, nosotros tenemos toda una teoría jurídica muy fina, muy refinada, para decir qué cuestiones también son el ámbito de lo indecidible. Y claro, esa teoría refinada supone otorgarle a los tribunales constitucionales, a los tribunales superiores de justicia, competencias para preservar ese ámbito de lo indecidible. Como dice Bobbio, el territorio inviolable, como dice Garzón Valdés, el coto vedado. Ese espacio de lo indecidible es el espacio que tiene institucionalidad, que se llama contenido esencial de los derechos, que tiene otra institucionalidad, como se llama, Díaz Picasso le denomina esto la tercera fase del juicio de proporcionalidad en sentido estricto. O sea, tiene metodología. Para nosotros ingresar en el ámbito de lo indecidible y que los jueces definan lo indecidible, tiene una metodología. ¿Para qué? Para decir el legislador tiene determinados límites en ese contexto. Pero resulta que aparece esta definición. Entonces, lo indecidible
tiene una metodología para controlar también cómo yo controlo el límite. Y eso es muy central, y buena parte de los que están aquí hacen tareas de esa naturaleza, que es en el fondo delimitar el contenido constitucional de los derechos, cuando el legislador invade esos contenidos, cuando esa invasión supone una prevalencia de intereses muy superior a las que uno necesita defender. Pero en paralelo, las sentencias estructurales construyen otro escenario, porque el juicio anterior tiene una explicación. Si esto es indecidible, todo lo demás el legislador democrático lo puede. Esa es la conclusión jurídica. La conclusión jurídica frente a lo indecidible es que en todo lo demás el legislador tiene amplio espectro. Entonces, en la teoría de las sentencias estructurales, cuando uno no define o define que lo indecidible, aquello que no se puede resolver por los años de experiencia, es una cuestión que viene de los hechos. Y normalmente esa cuestión no se decide por cuestiones propias del legislador democrático. Entonces, es un mecanismo que ingresa fuertemente a las competencias del legislador democrático para atribuir una solución a un caso de esa naturaleza. Entonces, yo creo que hay un problema central porque los mecanismos para intervenir, esto es algo que el Tribunal Constitucional lo sufre diariamente, porque en el cuestionamiento es muy fácil decirle, bueno, están interfiriendo en casos que no les corresponde, están interfiriendo en asuntos que no les corresponden. Y por eso otros tribunales constitucionales, por ejemplo, o en la experiencia jurídica canadiense, tienen la cláusula notwithstanding, que ellos resuelven la inconstitucionalidad, pero la derivan al legislador, tienen modos respetuosos para definirlo. Y en el fondo, con las sentencias estructurales nosotros tenemos una teoría más o menos poco explicada y una autorización de ingreso a un ámbito de lo decidible que le falta, creo que, argumentación sólida para entrar en esa categoría. Dicho eso, entonces la pregunta es obvia. ¿Qué origina un elemento estructural? ¿Cuánto tiempo debemos esperar? ¿Cuántos tribunales debemos esperar? ¿Cuántas legislaturas debemos esperar para tener un caso crítico? Entonces, hay respuestas que son complejas. Y las respuestas que son complejas suponen que en el primer caso, cuando uno tiene el ámbito de lo decidible desde el punto de vista teórico, los jueces tienen competencia expresa para entrar a esos casos, tienen instrumental normativo expreso. Y resulta que en las sentencias estructurales tú no tienes el instrumental, normalmente no tienes las competencias autorizadas expresamente y además tienes el liderazgo para resolver el problema. Entonces cambia la categoría de la posición del juez. El juez no es ese autor quirúrgico que resuelve ese núcleo de protección del derecho, que es la tarea, que es la tesis de lo no decidible jurídicamente. En cambio, en este otro, cambia la categoría y comienza a aparecer el juez como protagonista de la solución. Y estas cuestiones no son menores, porque al final, en el ejercicio de las críticas sobre las sentencias estructurales, comienza la vieja discusión que tuvieron todos los teóricos americanos contra la class action y contra los structural remedies. Y comienzan a aparecer cuestiones como de esa naturaleza. ¿Qué posición tiene el juez? El juez, cuando comienza un asunto, en la medida que va siguiendo el asunto, va perdiendo imparcialidad, va configurando una regla cada vez más parcial. Después, ¿cómo protege esa parcialidad? Ahí hay cuestiones que son muy, muy relevantes. Entonces, dicho todo esto, voy a la tercera categoría. De todo lo que he dicho, yo no tengo demasiadas dudas que ustedes probablemente digan, el profesor o el ponente es contrario a las sentencias estructurales. Y debo decir que no. Debo decir que no. Que no. Lo cual supone claro, ¿en qué mundo vive? Bueno. Hay un prerequisito para aceptarlas.
y el prerequisito para aceptarlas es delimitar todos los requisitos y condiciones para legislar sobre las sentencias estructurales. Si no se ha legislado sobre sentencias estructurales, creo que nosotros tenemos un problema. Entonces, este ejercicio supone que uno trabaje sobre la construcción de los requisitos que permitan construir el cuadro normativo que le habilite a un juez a entrar con seguridad sobre esta zona, con seguridad, y también a los ciudadanos, para que no se le perturben sus derechos fundamentales. Y cuando digo que se debe legislar, claro, eso tiene que ver, ¿y por qué acepto las sentencias estructurales? Porque tiene que ver con la experiencia chilena. La experiencia chilena supone mirar cuál es la realidad. El Tribunal Constitucional no tiene en su historia una sentencia estructural, hasta donde yo tengo entendido. La Corte Suprema tiene pocas. Y tengo la impresión de que no tiene demasiados alicientes para seguirlas teniendo. Y en esas pocas, el procedimiento sí está. El procedimiento es una amplificación, y esto es uno de los temas que viene del estado de cosas inconstitucional, es una amplificación del uso del artículo 20 de la Constitución sobre las reglas del recurso de protección. La manera en que está construido el recurso de protección y el modo de su uso habilitaría a ese salto. Pero claro, es un salto bien al vacío, honestamente. Todas estas providencias inmediatas es un salto al vacío, pero se ha adoptado ese salto al vacío. En el fondo, dicho de otra manera, las cláusulas indirectas son las que sostienen las sentencias estructurales en Chile. Estas cláusulas indirectas del recurso de protección. Las medidas de protección no están especificadas. Nosotros no tenemos ningún catastro de medidas de protección que ayude a una cuestión de esta naturaleza. Tenemos problemas competenciales y procedimentales, claramente. Hay cuestiones que suponen delimitar este espacio de las sentencias estructurales respecto de los famosos dilemas sobre contencioso administrativo. O sea, estoy volviendo al camino de las sentencias estructurales para volver a recorrer ese camino donde al final hay un contencioso administrativo. La crisis de los contenciosos administrativos en Chile. Entonces son cosas que se pueden hacer, se pueden caminar y se puede trabajar con esa legislación, con lo que existe, mirando estas experiencias sobre los efectos que tuvieron, que tienen en algunos casos. Cierro con un par de aseveraciones finales. Primero, realmente cuando uno pesa los casos de sentencias estructurales en Chile, no son comparables ni entre sí, ni tampoco con las categorías que yo he descrito, que vienen probablemente de la mejor experiencia, que es de la Corte Constitucional de Colombia, para sustentar una cuestión de esa naturaleza. No se sustentan a sí mismos. Pero segundo, quiero rescatar, y ese era parte del debate con Verónica Undurraga, que sí, la comisión experta en el proceso constituyente, sobre todo 2023, quiso encaminar una solución que fuese más realista al desafío de tener, por decirlo de una manera, voy a utilizar más bien la expresión sentencias piloto, unas sentencias amplificadoras de sus efectos hacia terceros, una construcción de una sentencia modelo. No así creo la dimensión estructural, creo que la palabra estructural es demasiado fuerte para la tarea que un juez debería asumir, para la tarea que nuestros jueces están acostumbrados a asumir. Digo, desde ese punto de vista, eso requiere un tipo de pericia y de formación que no es la habitual nuestra, porque supone prácticamente abandonar la causa judicial para hacerse cargo de la supervisión y cumplimiento de este tipo de sentencias, en una modalidad que difícilmente termina del todo imparcial el proceso. Quiero rescatar dos reglas que están en
uno en la experiencia constitucional colombiana y otra en la comisión experta. Una que era la amplificación respecto de cómo a partir de el proceso de garantías tú puedes amplificar el efecto de las sentencias más allá de un caso particular. Eso me parece que es un avance. El otro avance era el que se intentara especificar el ámbito dentro del cual operan estas sentencias estructurales. Es en un conjunto muy específico de derechos. Esa cuestión también ayudaría a acotar el ejercicio. Y una última cláusula que no es precisamente de la Convención, es una regla que es el artículo 344 de la Constitución de Colombia, que es el modo en que se financian las políticas públicas que se derivan de sentencias estructurales. Los tribunales, imaginen que todo el sistema político trabaja para que los legisladores no tomen ni adopten decisiones sobre el presupuesto público. El Tribunal Constitucional cautela además desde el punto de vista constitucional el hecho de que la iniciativa exclusiva del presidente de la República se respete. Pero resulta que por esta vía los jueces sí pueden articular definiciones sobre el presupuesto público sin límite alguno, comprometiendo de manera amplísima a veces el presupuesto público. ¿A partir de qué prioridad de política pública? ¿Cuál es la prioridad? No hay ni un orden. Y ese orden lo da un poco el artículo 344 en el caso colombiano, que es, por decirlo de una manera, un principio de sustentabilidad y de razonabilidad del gasto, y que inserte la decisión judicial en un escenario mayor de gasto ya del Estado. Entonces le da un horizonte, permite, por decirlo de una manera, una cierta entrada y salida. Entonces, dicho esto, recapitulando, creo que hay problemas conceptuales con las sentencias estructurales. Esos problemas nos deben llevar a ser muy juiciosos a la hora de entender que estos son modelos o modelos que hay que adoptar porque son famosos o son de moda. La moda hay que someterla a cuestión. Creo que hay maneras de someter a cuestión para vincular unas cosas con otras. Y con esto, perdón, termino con una dinámica que se me había olvidado, ahora que lo pienso. Cuando yo di el ejemplo sobre hacinamiento carcelario, la solución a toda esta explosión sobre cárceles y todo es el instrumento de lo indecidible, el instrumento normativo de lo clásico, porque ahí estábamos afectando la dignidad humana de personas condenadas y de personas procesadas e imputadas. Entonces ese es nuestro instrumental serio, es el que nos permite proteger los derechos humanos de personas privadas de libertad. Por eso es necesario ese diálogo entre lo indecidible normativamente y lo indecidible fácticamente, porque aquí hay toda una tradición que nos explica todo tipo de problemas. Aquí hay disputa jurídica. En este otro, los hechos juegan un papel muy central. Entonces, la solución del caso estaba acá. No es para encontrarla a veces en una manera tan extremadamente lejos. Y todo esto porque es complejo, y esta es mi última palabra, es complejo utilizar la enorme virtud que tienen las democracias. La enorme virtud de las democracias es que es el único régimen político al cual se le puede criticar con una acidez y una profundidad tremenda, extraordinaria, profunda. Y claro, el régimen democrático se resiente porque tiene esta capacidad de absorber pluralismo, pero no lo suficiente que tienen los demás regímenes políticos, que son competidores, lamentablemente, del régimen democrático, y donde a veces la manera en que se enmarcan ciertos caminos sociales llevan simplemente a desfondar el camino democrático, que es aquel por el cual uno sabe que es la principal estructura que sostiene los derechos fundamentales y los derechos humanos en términos amplios y generales. Por eso uno tiene que ser fino en este desarrollo de la estrategia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Yo creo que hablo en representación de todos los aquí presentes cuando digo que definitivamente su ponencia
fue un plato de fondo y agradezco especialmente la claridad y la estructura con la que nos presentó las distintas ideas. Vamos a abrir entonces ahora un espacio para preguntas del público. Empezamos por aquí, magistrada. Buenas tardes, profesor. Quería preguntarle, el Tribunal Constitucional no tiene sentencias estructurales, pero sí tiene una sentencia que avaló las competencias del juez de garantía en un caso en Valdivia, en que el juez de garantía dispuso que la concesionaria adoptara todas las medidas necesarias para corregir la situación carcelaria de personas que estaban privadas de libertad ahí. Y llegó la concesionaria a decir que esto invadía su contrato, lo que había pactado con el Estado, y en definitiva eso se estimó que era un problema que iba a tener que resolver con el Estado después, pero sí ¿eso calificaría como una sentencia estructural? Porque en definitiva sí le pidió en nuestro modelo de cárcel concesionada que el privado se hiciera cargo y que asumiera esos costos. Entonces, dentro de esta categoría o intento de distinción conceptual, sí sería o no una sentencia estructural. Vamos a tomar una pregunta más ahí de la magistrada Lagos. Vamos a dar espacio para responder y después vamos a tomar un par de preguntas más y así no se nos confunde tanto el expositor. Profesor, muchas gracias por su exposición. Quería preguntarle sobre los mecanismos de justicia dialógica y cómo ve usted, o si ve, si es que pueden contribuir a enfrentar una situación que está ocurriendo en la mayoría de nuestros países. Vemos que existen sentencias estructurales que muchas veces se apartan de las competencias que en estricto rigor debiesen ejercer los órganos jurisdiccionales y en vez de pensar cómo establecer un marco legal o constitucional para facultar a los tribunales en términos de dictar sentencias estructurales, quizás haya otra vía y ahí una de ellas podría quizás ser la de los mecanismos de justicia dialógica. No sé cuál es su opinión al respecto. Respecto de la pregunta de la presidenta Daniela Marci, no conozco la sentencia, pero ya la describió muy bien, así que y es muy gráfica en sí mismo, que es como en el fondo se respalda una decisión de un tribunal de garantía. No es sentencia estructural. ¿Por qué no es sentencia estructural? ¿Ustedes tienen un método de seguimiento de esa sentencia? Probablemente no. No hay un método de cumplimiento. No hay sí, no lo sé. Sí. No es nuestra sentencia estructural. Nosotros dijimos que el juez de garantía que tienen la letra de la ley a cargo las condiciones carcelarias y él ordena que la concesionaria adopte todas las medidas y además le iba a hacer un seguimiento, estaba a cargo de hacer el seguimiento de su sentencia. Eso es de la competencia del juez de garantía. Esa es la sentencia. Súper. Pese a eso, creo que no es sentencia estructural. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque efectivamente en una parte tiene razón el concesionario de la cárcel. Lo que hace esa sentencia es modificar las reglas del contrato de concesión. Y me parece que se pueden modificar. No veo, obviamente, que hay un debate adicional sobre el contrato mismo. Pero en el fondo, lo que rige esa relación va a ser siempre ese contrato de concesión con las reglas vigentes, sea que las logre defender ante tribunales o con las reglas modificadas a partir de una renegociación de ese mismo contrato. Entonces, en el fondo, no necesita el mecanismo para calificar las condiciones ni estructurales ni todos los otros elementos críticos que permitan decir este es un caso. Porque no hay una omisión, es un problema de estándares. O sea, yo diría que pueden haber otros asuntos de derechos humanos, pero en mi lectura de lo que son las sentencias estructurales frente a dilemas extraordinariamente críticos, en el fondo lo único que tienen de identidad es que sí se trata de un asunto que trataron los colombianos y en ese sentido tiene ese punto, pero claro, ahí había
hacinamiento en estado puro y nadie responsable. Entonces, un nivel de deberes del Estado muy diluido. Entonces, aquí en el fondo, el deber del Estado no está diluido, el deber del Estado, hay un dilema sobre cómo se cumple, pero en el fondo los mecanismos creo que están. Por eso que el respaldo que en el fondo han dado a esa sentencia, que podría calificarse como tal, es una sentencia de supervisión, una sentencia de revisión permanente de garantías, pero no creo que adquiera ese carácter. Respecto a mecanismos de justicia dialógica, yo creo que los mecanismos de justicia dialógica también me persuaden, y me persuaden en el siguiente sentido. Me persuaden primero en la vieja posición de juez, en el sentido de que creo que para un juez sería mejor ponerse en posición de diálogo que en posición de imposición. En la justicia unilateral, en la justicia monológica, ya es una posición que es compleja, porque ¿cuál es el estándar a partir del cual un juez predetermina que ese es lo que debe resolver? Entonces, ese es primero el primer punto de partida razonable que yo lo suscribo. Si ha de intervenir el juez en casos complejos, la justicia dialógica es interesante. Voy a poner un ejemplo. No me deja de llamar la atención los casos de ¿cómo se llama?, fármacos de alto costo. En los casos de fármacos de alto costo, como saben, tenemos un mecanismo institucional, la ley Ricarte-Soto. Pero tenemos todos los problemas de todas las enfermedades y fármacos que no están dentro de esa ley. Bueno, resulta que los tribunales, las cortes empezaron a lo que ya sabemos, digamos, a autorizar el uso de este tipo de otros fármacos que son sugeridos institucionalmente. Ejemplo de un problema técnico. ¿Cuál es el nivel de diálogo que tienen los jueces con la solución planteada en una discusión unilateral? Porque va una parte que dice, este es el fármaco que resuelve el problema de vida de mi hijo. No es menor el caso, este es el fármaco. La pregunta es, ¿quién dice que ese es el fármaco? Fíjese que el otro día leí esto a veces cuesta tratarlo porque además que hay jueza, pero sobre todo cuesta tratar por lo siguiente, porque está la vida de un niño de por medio. Cuesta tratarlo. Pero no sé si se recuerdan la gran marcha de este chico de apellido Ross, su mamá, una mamá emblemática. Bueno, un caso espectacular, emblemático, y resulta que reunió 3.400 millones de pesos, que era el costo del fármaco, el costo del tratamiento. Y salió en una nota muy pequeña hace algunos días un gesto increíble de ella, que regaló ese dinero para otra persona que había hecho lo mismo y que no había logrado. Entonces la pregunta es, ¿quién regala 3,4 millones de dólares? Claro, lo regaló porque obtuvo un tratamiento en un procedimiento mejor que el que tenía. Entonces, la pregunta era, ¿y cómo lo pudimos saber todo esto después? El ejercicio, no sabemos también si esto llegó por la sensibilización que ella produjo en el caso o porque no hubo un diálogo técnico anterior. Bueno, ahí hay definiciones de una ausencia de diálogo para decir, ¿era ese el fármaco? ¿Por qué ahora tiene otro procedimiento que se lo ofrecieron gratis? Fantástico que ella ha hecho. Ella me parece de una nobleza extraordinaria. Todo lo que ella hizo por su hijo, por la familia, la otra familia. O sea, solo me cabe felicitarla, una gran ciudadana, y debiéramos tener premios para los grandes ciudadanos. Una gran ciudadana. Pero hay un problema institucional. La solución institucional no fue la adecuada, nunca. Nunca, ni la marcha, ni los tribunales, ni el fármaco. Entonces, debiéramos tener, en eso consiste la justicia dialógica al final. La justicia dialógica consiste en cuál es la medida pertinente, precisa, la que corresponde a ese caso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo esto lo hago sin auxilio de
normas. Yo creo que al final, en el artículo 20 de la Constitución, respecto de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, hay una norma. En el artículo 37 del Tribunal Constitucional hay una norma que permite acciones. O sea, yo parto de la base de que siempre hay que tener una norma de respaldo que permita una cuestión de esta naturaleza. Y si es insuficiente, hay que ir a la reforma legal. O sea, no me parece que me parece que estas cuestiones son centrales para resolver asuntos. Y por eso hay que tener los mecanismos procedimentales para eso. Y la última respuesta a esta cuestión, que ya es demasiado larga, es que es mejor jueces que contribuyan a los procedimientos que jueces que contribuyan a la solución de fondo misma. El procedimiento es absolutamente central. Muchas gracias. Vamos a abrir más preguntas. Estaba el profesor García Roca y el director, y atrás Álvaro Paul. Profesor Paul. Dos cosas. Enhorabuena, me ha parecido muy interesante. Dos, no sé nada de class actions, pero en términos europeos esto me suena a pilot judgments, a sentencias piloto. Y no es lo mismo, pero por eso merecería la pena comparar. Porque cuando has hablado de las cárceles, yo acabo de dirigir la tesis de Sara Torturro sobre las sentencias pilotos en las cárceles en Italia, Torreggiani, que se acaba de publicar. Es lo mismo. Claro, no es lo mismo porque es el Tribunal Europeo que cuando hay una violación sistémica y estructural de un derecho, propiedades del río Bach, en Polonia, cuando expropian a los polacos, pues coge 40.000 casos, dicta una sentencia, dicta medidas legislativas de reparación que impone a los estados y los estados cumplen, le repatrian, las demandan, pero hay una negociación sobre si están cumpliendo o no. Entonces yo me estudiaría las pilot judgment, que no sé si es lo mismo, pero algo suena, comparar, hay mucho escrito en España y en inglés, y hay una 20 o 25 sentencias sobre cárceles mucho, y tiene una cierta similitud, se me ocurre, pero no estoy seguro porque de la otra parte no sé nada, pero de esto sí te puedo contar algo. Gracias. Yo quería hacer una consulta respecto a los límites de las sentencias estructurales. ¿Están dadas exclusivamente por el tema de la precisión o el procedimiento? Digamos que con eso estarían conforme la posibilidad de dictar esta sentencia y no dejarlo en un ámbito de una mayor vaguedad, fundamentalmente por el tema de la definición de las políticas públicas, por el tema de los recursos presupuestarios que van asignados a ellos, por el tema de las funciones de los órganos del Estado legislativas, por ejemplo, y por el tema de que, en definitiva, ciertos grupos se vean favorecidos porque han tenido la oportunidad de litigar frente a otros grupos que no han tenido la oportunidad de litigar. Entonces, podría presentarse una situación de desventaja de quienes no han tenido la oportunidad de litigar, que tienen esta oportunidad de encontrar solución por la vía jurisdiccional, más que una definición a nivel general, digamos, del Estado de acuerdo a los propios órganos competentes en un Estado democrático de derecho para resolver el tema. Yo quiero. Gracias. Profesor Gonzalo, como has dicho, en Brasil tenemos ejemplos de sentencias estructurales, al menos dos. La primera reconoció la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario brasileño. En la otra, se reconoció la omisión del Estado del Río de Janeiro en violación de derechos fundamentales durante operaciones policiales en las favelas del Río. La pregunta que hago es que, bueno, abrir un proceso estructural puede ser fácil. La gran cuestión es saber cómo terminarlo, cómo poner un fin. Incluso en Brasil tenemos un proyecto de ley que está en trámite en el Senado que visa
regulamentar el proceso estructural. Bueno, como tenemos estudio nuevo en Brasil, como hemos hecho, el judiciario tiene en estos dos casos ha homologado un plan de acción del Poder Ejecutivo y ha delegado a un consejo que se llama el Consejo de Justicia, Nacional de Justicia, para monitorar este plan de acción. Bueno, la pregunta sería esa, ¿cómo poner un fin a un proceso estructural? Porque suele acontecer que el Poder Judicial no está capacitado institucionalmente para poner un fin a una demanda estructural. Gracias. Y había una última pregunta ahí atrás, si me ayudan con el micrófono, por favor. Gracias. Y esa va a ser la última pregunta. Gracias. Muchas gracias, profesor García. Muy interesante la presentación. En parte quisiera saber si sería posible que nos cuente un poco más cómo se aplican en la práctica estas sentencias estructurales y cómo funcionan especialmente cuando requieren la actuación del legislativo. Porque usted nos dice que hay casos como en Canadá donde los jueces pueden darle como una orden al legislativo para actuar. Pero me parece que debe ser bien complejo lograr hacer que actúe un órgano que en principio lleva años y años sin actuar. Entonces, ¿cómo se hace para obligar a este órgano que ha optado por no actuar por mucho tiempo? Y si conoce alguna literatura que podría ser útil como para decirnos, bueno, qué tan efectivo han sido las sentencias estructurales en este rol de hacer que los órganos como el legislativo, que no actuaban porque no querían actuar, actúen. Eso. Muchas gracias nuevamente por la presentación. Bueno, al profesor García Roca, un honor que esté aquí en medio de nosotros. Yo mencioné exactamente en la historia de las sentencias piloto, qué es lo que se puede parecer. Y me parece que esa es una aproximación mucho más razonable porque está centrada en el efecto amplificador de la sentencia y en las capacidades modélicas de la misma, y no en esta oferta esta oferta implícita que tiene la sentencia estructural como de hacerse cargo de un problema social mayúsculo, que es como que es también algo amplificador de la retórica latinoamericana, yo creo también. Si alguien dice sentencias piloto, piensa en algo pequeñito, modesto, un plancito de acción, algo que dure un poco tiempo. Eso es como la lógica de algo piloto, pero las sentencias piloto en términos reales exactamente resuelven el problema, que es lo que importa para estos efectos. Y lo otro es que tiene el arsenal normativo que permite hacer las negociaciones en el marco de ese margen de apreciación, que es el que probablemente en algunos casos otros no tienen. Así que me parece interesante ese punto. Segunda cuestión, sobre los límites de vaguedad planteados por Claudio, me parece que esto es bien central, porque a veces las obligaciones tienen que ver justamente con los terceros, los mismos que tú mencionaste. Entonces, ¿cómo participan los terceros? Ya hemos tenido problemas con los autoacordados del recurso de protección justamente a raíz de a título de qué y en qué momento aparece esta intervención. Por eso yo soy partidario de esa regulación. Efectivamente, en Brasil tienen estas sentencias estructurales y me encantaría conocer ese proyecto de ley sobre la reglamentación de esas sentencias estructurales, porque por ahí intuyo que pueden ir los caminos. La gran pregunta, y esto lo uno con la pregunta de Álvaro Paul acerca de cómo opera en la práctica. Bueno, el problema de operar en la práctica es que la Corte Constitucional de Colombia en algún minuto se hizo cargo de problemas mayores, construyó un presupuesto, son sentencias, opera la lógica siguiente. Tú tienes un rótulo de una sentencia, ese rótulo permanece, pasa a fase de supervisión, se encarga un ministro o funcionarios de la propia Corte, hay un proceso de supervisión que puede durar meses, años. Tú obtienes presupuesto público, involucras actores locales, llamas a conciliación. O sea, es una etapa que
pasa categoría por categoría en un escenario incremental. Esa es la lógica a raíz de la pregunta del profesor brasileño. Es un escenario incremental que no parece tener un horizonte de cierre. Y en el fondo es una promesa bien compleja, porque si el dilema era resolver una falla estructural, aquí lo único que tienes es una oferta de una permanencia de solución en sede judicial de algo que probablemente en el ámbito legislativo se vería mejor o en el ámbito ejecutivo. Es muy interesante pensar esos cierres. Entonces, yo creo en una cuestión que es muy importante, que habilitaría el ejercicio de competencia. Problemas sociales los hay, agudos, que llegan a tribunales. Eso es completamente real. Entonces los tribunales tienen una virtud a raíz del mecanismo, los mecanismos canadienses. ¿Cuál es la virtud? La virtud de los tribunales es que desbloquean conflictos. Y ese desbloqueo es una gran tarea democrática. Y eso hay que reconocerlo. Pero es como que yo me hago cargo, es como cuando uno tiene un enorme obstáculo en la carretera. Bueno, yo resuelvo el obstáculo en la carretera, pero no me hago cargo de la carretera, digamos. Ya resolví el obstáculo. Ese es parte del problema. Entonces aquí te quedas administrando una carretera, después la carretera no va donde tú creías que iba, no es suficiente. ¿Por qué estoy metido en esto? Hay problemas complejos. Entonces, la capacidad de desbloquear conflictos democráticos de legislación y de omisiones es central, y los tribunales cumplen una función insustituible, y eso hay que valorarlo. El punto es saber hacerlo bien, en ese sentido. Y en literatura, yo creo que lo mejor es... preguntaba Álvaro Paul sobre cómo a veces se le hace entender al Congreso que te hagan caso, digamos. Es como yo supongo que está la pregunta sobre, no sé, pues el Tribunal Constitucional declaró el año 2010 la inconstitucionalidad de 3 reglas de la ISAPRE. Entonces, ¿qué pasó? Nada pasó. Claro, no pasó nada por el mecanismo nuestro. Pero el mecanismo canadiense es un mecanismo en donde tú declaras inconstitucional la ley, suspendes esa inconstitucionalidad, le das un espacio para que ellos resuelvan y después opera la inconstitucionalidad. Pero opera realmente la inconstitucionalidad. Es el mecanismo. Entonces le das un espacio que puede durar un determinado lapso, 2 años, para resolver el problema legislativo. Entonces, mecanismos hay. Lo que no puede haber es ese imperio a troche y moche. Si hay fuerza de imperio para resolver, tiene que ser más o menos con las reglas de un cierto debido proceso, que es un poco lo que yo estaba defendiendo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la abogada Chiappini por moderar y a todos los panelistas por sus presentaciones en este segundo día, que nos han permitido entender de mejor manera esta materia tan actual en nuestra región. Con esto damos por finalizado nuestro último día de seminario. Agradecemos todas las ponencias de este seminario. Su contenido, fotografías y video quedarán disponibles en el minisitio elaborado para esta actividad académica en el link extensión.tcchile.cl. Muchas gracias una vez más a todos y todas por sus intervenciones y aportes.